Dios le bendiga, amables oyentes de Radio del Pacífico. En esta oportunidad quiero compartir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El tema que quiero compartir en esta oportunidad es: Dios pelea nuestras batallas. La historia nos narra que en su viaje hacia la tierra prometida, los israelitas se encontraban frente al Mar Rojo. Y cuando estaban frente al mar, se dan cuenta que Faraón, con sus carros, con su caballería, con su ejército, con miles y miles de soldados, venían contra ellos. Ellos están frente al mar, los egipcios a sus espaldas, alrededor de ellos había montañas, estaban con sus niños. Dentro de la multitud de israelitas había ancianos, tenían su ganado, estaban cansados por el viaje, desarmados, no estaban preparados para la guerra. Y en esta situación nos dice el versículo 10 que clamaron a Jehová, porque sabían que solamente Jehová los podía librar de Faraón y su ejército, que solamente Jehová los podía sacar de esta situación en la cual se encontraban. Pero también nos dice la palabra de Dios que ellos murmuraron. Trajeron al presente lo que le habían dicho a Moisés cuando estaban en Egipto. ¿Y qué le habían dicho a Moisés cuando estaban en Egipto? Dice el versículo 12 que ellos le habían dicho: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora, en esta situación, culparon a Moisés. Le dijeron a Moisés: tú tienes la culpa de habernos sacado de Egipto. ¿Acaso no te dijimos? No había cementerios en Egipto para que nos hayas traído a morir en este desierto. Ni siquiera había comenzado la batalla. No había comenzado la guerra y ellos se sentían derrotados. Ellos comenzaron a murmurar. Esta historia me hace recordar cuando Dios me llama al ministerio. Cuando Dios me llama al ministerio, Él me llevó a predicar la palabra a un lugar donde casi la mayoría de la población eran católicos. Las personas que estaban alrededor del templo eran 100% católicos. Y comenzaron a odiarnos, comenzaron a tenernos cólera, comenzaron a levantarse contra nosotros. Primero venían a la puerta a gritarnos, luego comenzaron a lanzarnos piedras al techo y luego comenzaron a reunir más gente. Hacían sus reuniones y en cada reunión aumentaba la gente que se levantó contra la obra de Dios. Y pasaron los meses y la población que estaba en contra de nosotros iba aumentando. Pero ¿qué hicimos nosotros en esa situación? También, igual que los israelitas, nosotros sabíamos que solamente Dios nos podía sacar de esta situación, que solamente Dios nos podía librar. Y sabíamos que la obra no era nuestra, la obra era la obra de Dios. Y comenzamos a orar, comenzamos a clamar. Y qué importante es la oración, qué importante es clamar a Dios cuando nos encontramos en momentos difíciles, en momentos peligrosos. Y Dios escuchó nuestro clamor, Dios escuchó nuestra oración. Ellos hicieron su reunión para venir a destruir nuestro templo. Cientos y cientos de personas vinieron ese día. Y cuando yo escuché que venían a destruir nuestro templo, pude pasar la voz a algunos hermanos alrededor del templo. Pero estos hermanos, en vez de orar, en vez de clamar a Dios, en vez de apoyar, comenzaron a murmurar. Y dijeron: ya ve, nosotros dijimos que ellos van a destruir nuestro templo. Nosotros dijimos que no le hagan caso al hermano Juan. Ahora ya vinieron, ¿se dan cuenta? Nosotros dijimos, ustedes no escucharon. Y se fueron. Y quedamos un promedio de 6 personas frente al templo. 5 mujeres y el único varón era yo.
Y le dije a las hermanas que se quedaron ahí, no nos vamos a mover de aquí y vamos a ver lo que Dios hace con las personas que vienen en contra de la obra de Dios. Y es en ese momento que vino este versículo que estoy compartiendo con ustedes. Vino tan profundo a mi corazón. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto puso fe, confianza, puso paz en mi corazón. Y cuando ellos se acercaron a destruir el templo, salió de mi boca estas palabras: no toquen el templo porque el juicio de Dios les va a caer. Y no sé qué pasó con estas personas, pero se quedaron paradas por un momento, se cruzaron de brazos y poco a poco se fueron retirando. Y nosotros pensamos que quedó ahí. Pero como yo había dicho que el juicio de Dios les va a caer, y como estas personas se habían levantado contra la obra de Dios, a los 15 días se produjo un incendio en ese lugar. Se prendió un depósito de gas de una de las personas que estaba en contra de la obra de Dios. Y fue un incendio tan grande que toda la población comenzó a salir de sus casas, a temer, a sacar sus balones a la calle, porque el incendio iba avanzando. Y una de nuestras hermanas vivía justamente en esa cuadra, en esa manzana. Pero vimos nosotros que fue la mano de Dios contra estas personas que se habían levantado contra la obra de Dios. Cuando el fuego iba a llegar a la casa de la hermana, se apagó completamente. Y después que pasó esto, estas personas que se habían levantado contra nosotros me buscaban a pedir disculpas y me decían: por favor, discúlpenos, por favor, perdónenos. Y nunca más se levantaron contra la obra de Dios. Y nos dice aquí, hemos visto que los israelitas temieron, pero también en este pasaje, en este capítulo nos habla de la fe de Moisés. ¿Qué le dijo Moisés a los israelitas? No temáis, no temáis. Moisés sabía lo que haría Dios en esa situación. Tal vez no sabía cómo Dios los iba a librar, qué métodos Dios iba a emplear, pero sí sabía que Dios les sacaría de esa situación. Sí sabía que Dios tenía una salida. Y nosotros también, cuando esta palabra vino a mi mente, a mi corazón, yo sabía que Dios nos iba a sacar de esta situación. No sabía cómo lo haría, pero sí sabía que Dios nos iba a librar. Y así fue. Moisés le dice a los israelitas: párense firmes. Así como salió de mi boca: hermanas, aquí nos vamos a parar y no nos vamos a mover. Moisés le dice: no se muevan, párense firmes, quédense aquí. Porque cuando viene, muchas veces el miedo nos hace correr. La desesperación nos hace tirar al piso, impide que nos levantemos. El miedo a veces causa de que muchas personas lleguen al suicidio. Yo he visto personas que por miedo, por alguna situación, se han arrojado al mar. Y posiblemente dentro de la multitud de israelitas había personas que pensaron arrojarse al mar antes que los egipcios les alcanzaran. Moisés le dice a los israelitas: párense firmes y ve la salvación que Jehová hará por vosotros hoy. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y después que Moisés ha hablado estas palabras a los israelitas, vemos ahí la respuesta de Jehová, la respuesta de Dios. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia el mar. Y tú alza tu vara, tu mano frente al mar, y divide las aguas para que el pueblo de Israel pase en seco. Dios protegió a Israel. Y después que Moisés dice estas palabras, nos dice el versículo 19:
que cuando los egipcios se iban acercando, el ángel de Jehová y la nube que iba delante de los israelitas se pusieron a sus espaldas. De tal manera que para los egipcios eran tinieblas y para los israelitas era luz. Y no los pudieron alcanzar los egipcios a los israelitas. Y luego, cuando Moisés levanta su vara y extiende al mar, nos dice la palabra de Dios que Jehová levantó un viento oriental que sopló y abrió el mar, de tal manera que los israelitas comenzaron a pasar. Y cuando los israelitas están ya en la ribera del mar, los egipcios también comenzaron a pasar. Y los egipcios pensaron que el mar estaba abierto también para ellos, pero el mar se abrió solamente para los israelitas. Porque el mar, las situaciones difíciles, las crisis que pasamos en nuestra vida como cristianos, en el ministerio, se abre para los que tienen fe, para los que tienen confianza en la palabra de Dios. El mar se abrió. Y cuando los egipcios están en medio del mar, nos dice que a la vigilia de la mañana, Jehová miró a los egipcios. ¿Y qué hizo? Miró el campamento de los egipcios, dice, y los trastornó. Sembró confusión, que las ruedas de sus carros se comenzaron a salir. Y Dios le dice a Moisés, extiende tu vara para que las aguas se vuelvan contra los egipcios. Y la historia nos dice que murieron todos los egipcios, que sus carros fueron destrozados, y que en la mañana los israelitas vieron los cuerpos muertos de los egipcios en la ribera del mar. Y la palabra de Dios nos dice que no quedó ni uno de ellos. Dios destruyó a todos los enemigos del pueblo de Israel y no quedó ni uno de ellos. ¿Y qué nos enseña este versículo? Nos enseña que si alguna persona o las personas que se levanten contra nosotros, Dios peleará por nosotros. Dios nos defenderá y nunca más se levantarán contra nosotros. Esa es la experiencia que yo tuve en los primeros meses que Dios me llamó al ministerio. No quedó ni uno de ellos. Y nos dice el versículo 30 que así salvó Jehová a su pueblo Israel de la mano de los egipcios, y así nos salvará también a nosotros. Así nos salvará cuando se levanten personas enemigos contra nosotros, cuando una crisis, tal vez económica, tal vez con la salud, tal vez con la familia o en el ministerio, cualquier crisis, cualquier enemigo que se levante contra nosotros, Dios tiene poder para salvarnos. Dios tiene poder para derrotar a nuestros enemigos, porque Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Quiero concluir con una oración. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo quiero darte gracias por esta historia tan hermosa, por esta enseñanza que nos has dejado, Señor, de saber que tú peleas nuestras batallas, de saber que tú peleas por nosotros. Y todos los enemigos que se levanten contra nosotros, que serán tal vez personas, tal vez una crisis con la salud, tal vez una crisis económica, tal vez una crisis en el trabajo. No sabemos, pero sabemos. Pero lo que nosotros sabemos, Señor, de que de todas las crisis, de todos los enemigos que se levanten contra nosotros, tú nos darás la victoria. Porque no es nuestra pelea, no es nuestra guerra, sino es tu guerra, es tu batalla. Y tú no has perdido ni una guerra, tú siempre has salido victorioso, tú siempre has salido triunfante. Tú eres Jehová de los ejércitos, Jehová varón de guerra, el que pelea nuestras batallas, el que nos da la victoria en todo momento. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.